Región crítica. La región crítica y el nivel de significación va a estar dado, si analizamos en una curva de Gauss, por los extremos. Para alfa igual al 5% sería el 0,05 a ambos lados de la curva de Gauss, lo que vemos en naranja. Entonces la región crítica para el nivel de significancia de alfa me va a dar los valores improbables. Sí, la región crítica, digamos, tenemos una media de 40, ¿sí? Y vamos a tener entonces la región crítica en esos dos extremos que se ven en naranja. Va a ser entonces el alfa del 5%. Rechazo la hipótesis si queda en esa región crítica, y no rechazo la hipótesis nula si queda, digamos, dentro de la curva entre esas dos regiones. Entonces, la región crítica, los valores son improbables. Es conocida antes de realizar el experimento, ¿sí? Los resultados experimentales que refutarían la hipótesis nula. En general, el nivel de significación alfa es un número muy pequeño, ¿sí? Normalmente tomamos 5%, pero puede ser del 1% u otro porcentaje, fijado de antemano siempre por el investigador. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. El contraste puede ser unilateral y bilateral. La posición de la región crítica depende de la hipótesis alternativa. Si es bilateral, sí, vamos a tener en cuenta los dos extremos de la curva de Gauss como región crítica, ¿sí? Para una media de 40, entonces tendríamos los dos extremos en rosa. Unilateral, ¿sí? Vamos a tener para uno de los extremos una cola izquierda o la cola derecha. Entonces, si la cola izquierda, vamos a tener que la hipótesis alternativa, la media es menor que 40, y para la unilateral a la derecha, vamos a tener que la hipótesis alternativa va a ser la media mayor que 40. La significación de el valor de P va a estar dado en función de si se rechaza o no se rechaza, ¿sí? La hipótesis nula para la media igual a 40. Entonces, si P es el valor que obtenemos para una media de 43, en ese caso entonces la significación de P tendría que ser mayor a alfa, que es 0,05. Y ese valor entonces haría de que no se rechace la hipótesis nula. Sí, porque, digamos, P es mayor que alfa. Es la probabilidad entonces que tendría una región crítica que comenzase exactamente en el valor del estadístico obtenido de la muestra. Es la probabilidad de tener una muestra que discrepe aún más que la muestra de la hipótesis nula. Es la probabilidad de que por puro azar obtengamos una muestra más extraña que la obtenida. P es conocido después de realizar el experimento aleatorio. El contraste es no significativo cuando P es mayor que alfa. Si tenemos el valor de P para un valor de media igual a 50 que queda dentro de la región crítica, entonces se rechaza la hipótesis nula de que la media es igual a 40 y se acepta la hipótesis alternativa de que la media es mayor que 40. En ese caso se rechaza entonces la hipótesis nula y el valor de P es menor que el valor de alfa. El contraste estadísticamente significativo cuando P es menor que alfa, es decir, si el resultado experimental discrepa de lo tolerado a priori, rechazo la hipótesis nula aceptando la hipótesis alternativa. Entonces, sobre el valor de alfa, ¿qué condiciones tengo que tener? Es el número pequeño preelegido al diseñar el experimento. El valor de P es conocido tras realizar el experimento. El valor de alfa es conocido, sabemos todo sobre la región crítica. En cambio, el valor de P es conocido, sabemos todo sobre el resultado del experimento. Entonces, sobre el criterio de rechazo, el contraste significativo si P es menor que alfa. Procedimiento del contraste de hipótesis. Tenemos una población, tenemos la altura de un estudiante de una universidad, ¿sí? El metro.
En promedio los estudiantes miden menos de 1,60 m. Esa va a ser mi hipótesis. Entonces la hipótesis nula es que la media es menor o igual a 1,60 m. La hipótesis alternativa es de que es mayor de 1,60 m. Tomo un muestreo aleatorio simple. Supongamos que la media muestral de ese muestreo aleatorio simple me da que es de 1,65 m. Es extraño observar una media muestral igual a 1,65 m si la media de la población es menor que 1,60 m. Si no es razonable, rechazamos la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa, es decir, que la media de la población de esa universidad es mayor a 1,60 m. Contraste de hipótesis sobre la media con desvío desconocido. La hipótesis nula, si se trata de un contraste bilateral, estas serán las formas. La hipótesis nula va a ser la media igual a la media de la muestra. Y la hipótesis alternativa es que la media es distinta a la media de la muestra. Supuesto que la población se distribuye en forma normal a la muestra, ¿sí?, es suficientemente grande como para asumir la normalidad basándonos en el teorema central del límite. La media muestral se ha obtenido sobre un muestreo aleatorio simple y conocemos el desvío. El estadístico de contraste y su distribución bajo la hipótesis nula verdadera puedo entonces tipificar para Z igual a la media muestral menos la media poblacional sobre el desvío muestral, que sería el desvío sobre la raíz de n, para la aproximación a normal. La regla de decisión basada en el nivel de significación alfa adaptado sería rechazar si el valor de z es mayor o igual a el z de 1 menos alfa sobre 2, o si el valor de z es menor o igual al valor de z de alfa sobre 2. No rechazar si z es mayor que z alfa sobre 2 y menor que z de 1 menos alfa sobre 2. Hago el cálculo del estadístico de contraste y eventualmente el nivel crítico. Adoptamos la decisión y hallamos la conclusión. Por ejemplo, supongamos que queremos contrastar la hipótesis de que a la media poblacional en una determinada variable x es igual a 100, sabiendo que la varianza poblacional es igual a 64 y que el valor de x es normal. Para ello, extraemos un muestreo aleatorio simple de 25 observaciones y calculamos su media aritmética en x, que resulta ser igual a 105. Establecemos un nivel de significación para alfa de 0,05. Entonces la hipótesis nula va a ser que la media es igual a 100 y la hipótesis alternativa que es la media es distinta de 100. Advertimos que en el problema no se especifica nada sobre la dirección de la diferencia entre 100 y la media de la población real en caso de ser falsa la hipótesis nula, por lo que se realiza un contraste bilateral. La población se distribuye entonces con una media y un desvío de 8. Se trata de un muestreo aleatorio simple y conocemos el valor del desvío. La estadístico de contraste va a ser entonces la tipificación para Z de la media muestral menos la media poblacional sobre el desvío muestral de que es sigma el desvío sobre la raíz de n. La regla de decisión va a ser rechazar si el Z es mayor o igual que 1,96 o menor o igual que menos 1,96. El cálculo va a estar dado entonces la media 105 dijimos, muestral, menos 100 que es la media poblacional que tenemos de referencia, sobre el desvío que es 8 sobre la raíz de 25, tomando una muestra de 25 aleatoria. Me da que el cálculo de Z va a ser de 3,125. Como 3,125 es mayor que 1,96, rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Concluimos entonces que la evidencia aconseja rechazar, según la regla de decisión, la hipótesis de que la media poblacional sea igual a 100. Otro ejemplo, los sistemas de escape de emergencia para aviones son impulsados por un combustible sólido. Una de las características importantes de este producto es la rapidez de combustión. Las especificaciones requieren que la rapidez promedio de combustión sea de 50 centímetros por segundo. Se sabe que la desviación estándar de esa rapidez es de 2 y el experimentador decide especificar un nivel de significancia de alfa igual a 0,05.
selecciona una muestra aleatoria de n igual a 25 y obtiene una rapidez promedio muestral de combustión de 51,3. ¿A qué conclusión debe llegar? Entonces, el parámetro de interés es la media, la rapidez promedio de combustión. Entonces, mi hipótesis nula va a ser que la media es igual a 50 centímetros sobre segundo. La hipótesis alternativa sería que la media sea distinta de esos 50 centímetros sobre segundo. El tamaño de la muestra es de 25, el desvío es de 2 centímetros sobre segundo. El valor de Z alfa sobre 2, como es para 0,05, es de más o menos 1,96. Entonces tenemos la media muestral de 51,3 centímetros por segundo y la media poblacional es de 50 centímetros sobre segundo. Entonces mi regla de decisión es: se rechaza la hipótesis nula si los valores de Z calculado son mayor que el Z de alfa sobre 2, o si el Z calculado es menor que el valor de Z de alfa sobre 2. Entonces calculamos el valor de Z calculado, que va a ser la media muestral, 51,3, medio de la media poblacional, que es 50, sobre el desvío, que es 2, sobre la raíz de n, que es 25. Y me da que es de 3,25. Conclusión, entonces Z es mayor que el Z calculado, o sea, 3,25 es mayor que 1,96. Entonces se rechaza la hipótesis nula de que la media es igual a 50, con un nivel de significación del 0,05. Los contrastes de hipótesis sobre la media, pero en este caso con el desvío desconocido. Entonces tomamos la hipótesis nula, la media igual a la media poblacional, y la alternativa que la media es distinta de la media poblacional. Lo supuesto es que la población se distribuye con una distribución normal suficientemente grande como para asumir la normalidad basando en teorema central del límite. La media muestral se ha obtenido sobre un muestreo aleatorio simple y desconocemos sus desvíos. El estadístico de contraste T va a ser igual a la media menos el valor la media muestral menos la media poblacional sobre la varianza, el desvío muestral, ¿sí?, sobre la raíz de n menos 1. Entonces la regla de decisión va a ser rechazar el valor de T si T es mayor o igual que T de 1 menos alfa sobre 2 de n menos 1. O si T es menor o igual que T de alfa sobre 2 para n menos 1. Hacemos el cálculo y tomamos la decisión y conclusión. Por ejemplo, supongamos que queremos contrastar la hipótesis de que la media poblacional en una determinada variable X se distribuye normalmente y es igual a 80. Extraemos un muestreo aleatorio simple de 81 observaciones y en ella obtenemos su media, que es 75,8, y su varianza, que es igual a 236. Establecemos el nivel de significación en 0,01. La hipótesis es que la media es igual a 80, la hipótesis nula, y la alternativa que la media es distinta a 80. ¿Cuáles son nuestros supuestos? Que la población se distribuye normalmente, se trata de un muestreo aleatorio simple y desconocemos el desvío. Entonces, como conocemos el desvío, tomamos para un valor muestral, entonces tomamos T va a ser igual a la media muestral menos la media poblacional sobre el desvío de la muestra sobre la raíz de n, para T de 80, ¿sí? Tomamos la T de student para T igual a 80. La regla de decisión, entonces, con el nivel de significación adoptado para alfa 0,01 sería rechazar si T es mayor a 2,639, que sería el valor de alfa para 79, n-1, que sería 79, y 0,01. ¿Sí? Alfa sobre 2 sería dividido eso, que sería 0,005. Entonces nos quedaría para el cálculo. El valor de T sería entonces 75,8, que sería el valor de la media muestral, menos 80, que sería el valor de media poblacional que tenemos, sobre el valor del desvío, que es 15,36, sobre la raíz de 81, que es mi valor de n. Entonces me da que el valor de T es de menos 2,46, el T calculado. Comparamos el T calculado con el T de tabla
y me quedaría entonces que menos 2,46 está entre 2,63 positivo y menos 2,63. Entonces aceptamos la hipótesis nula y mantenemos nuestra hipótesis nula. La evidencia aconseja no rechazar, según la regla de decisión adoptada, la hipótesis de que la media poblacional sea igual a 80. La evidencia observada es compatible con ella. Otro ejemplo, conocemos que las alturas de X individuos de una ciudad se distribuyen de modo gaussiano. Deseamos contrastar con un nivel de significación de si esa altura media es diferente a 1,74 m. Para ello nos basamos en un estudio en el que una muestra de 25 personas se obtuvo la media de 170 centímetros y el desvío de 10 centímetros. Entonces, armamos el contraste, la hipótesis nula va a ser que la media es igual a 174 centímetros y la hipótesis nula que es distinta de 174 centímetros. La técnica a utilizar consiste en sostener que la hipótesis nula es cierta y tomamos entonces, como tenemos valores para la muestra, el valor de la t-student. Para la media, menos 174 centímetros, que es el valor de la poblacional, sobre el desvío muestral sobre la raíz de n. Para comparar con la valor de tabla para la t-student igual a 24. Entonces, razonable o no, bajo esta hipótesis para el nivel de significación dada, aceptaremos la hipótesis alternativa y en consecuencia rechazar la hipótesis nula si no lo es. Entonces, tomamos que el t calculado tiene que ser mayor o igual al t de tabla, que va a ser para 24, y para 0,975, que es para un alfa de 0,05. Entonces, tomamos ese es 10, entonces me quedaría que el valor de ese calculado, del desvío calculado, ¿sí? Va a ser 10 sobre la raíz de, por la raíz de n sobre n menos 1, o sea, de 25 sobre 24. Me da un 10,26. Entonces, calculamos el valor de el t calculado, va a ser 170 menos 174 sobre el valor de s, que es 10,206 sobre raíz de 25. Y eso me da menos 1,95, menor que el t de tabla, que es de 2,06 para 24 y 0,025. Luego, aunque podamos pensar que ciertamente el verdadero valor de la media no es 174, no hay evidencia suficiente para rechazar esta hipótesis al nivel de confianza del 95%. Es decir, no se rechaza la hipótesis.